Descubrí que mi esposo tiene otra familia. Mi nombre es Ana y tengo 32 años. Mi esposo, Roberto, y yo llevamos casados casi una década. Siempre pensé que teníamos un matrimonio sólido, uno que había sobrevivido a los altibajos de la vida, y que con el tiempo, nuestra relación se había fortalecido. Roberto era el hombre perfecto, cariñoso, atento y sobre todo, siempre estaba ahí para mí cuando lo necesitaba. Pero todo cambió cuando empecé a notar cosas extrañas. Todo comenzó cuando Roberto empezó a ausentarse más de lo normal. Decía que tenía reuniones de trabajo o que debía hacer viajes inesperados por su empresa. Al principio, no me pareció sospechoso. Después de todo, él siempre había trabajado mucho para brindarnos una buena vida. Sin embargo, poco a poco, esas ausencias se hicieron más frecuentes y prolongadas. Lo que antes era una reunión ocasional se convirtió en algo habitual, y pronto me encontré pasando más noches sola en casa de las que pasábamos juntos. Mis sospechas comenzaron a crecer cuando un día, mientras Roberto estaba fuera en uno de sus supuestos viajes de negocios, decidí limpiar su oficina en casa. Me topé con una carpeta llena de documentos, entre ellos, una serie de facturas y extractos bancarios que no correspondían a nuestra vida. Había pagos para una escuela privada, recibos de una tienda de juguetes, e incluso fotos de un niño pequeño que nunca había visto antes. Mi corazón se aceleró, tratando de entender qué significaba todo esto. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Roberto tenía esos documentos escondidos? Intenté no pensar lo peor, pero la evidencia era imposible de ignorar. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo, decidí hacer algo que jamás pensé que haría: lo seguí. Fingí estar ocupada, pero en realidad estaba esperando el momento en que él se fuera para poder averiguar qué estaba pasando. Lo vi salir de la oficina y conducir hacia una dirección desconocida. Lo seguí durante varios minutos hasta que se detuvo frente a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Lo que vi me dejó helada. Roberto salió del auto con una bolsa de compras y se dirigió a la puerta. Cuando ésta se abrió, una mujer lo recibió con una sonrisa y un beso en los labios. Poco después, un niño corrió hacia él, llamándolo papá. Era el mismo niño de las fotos que encontré. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida durante tantos años, tenía otra familia. Y lo peor de todo es que lo había estado ocultando todo este tiempo. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. ¿Cómo podía enfrentarme a él? ¿Cómo podía asimilar que mi vida entera había sido una mentira? Después de lo que vi, volví a casa en estado de shock. Mi mente no podía procesar lo que había descubierto. ¿Cómo era posible que el hombre con el que había compartido casi una década de mi vida pudiera llevar una doble vida tan compleja sin que yo me diera cuenta? Todo en lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba rápidamente. Esa noche, mientras esperaba que Roberto regresara a casa, sentí una mezcla de emociones: rabia, tristeza, confusión, pero sobre todo, una traición profunda. No podía evitar pensar en todos esos momentos que habíamos compartido, en las veces que él me había mirado a los ojos y me había jurado amor eterno, en todas las promesas que ahora resultaban ser vacías. Cuando finalmente escuché las llaves girar en la cerradura, mi corazón se aceleró. Roberto entró con su habitual sonrisa y comenzó a contarme sobre su viaje de negocios. Cada palabra que decía era como una daga clavándose más profundamente en mi corazón. Quería gritarle, confrontarlo en ese mismo momento, pero no podía. No estaba preparada para enfrentar la verdad. Durante los días siguientes, actué como si todo fuera normal. Por dentro, sin embargo, estaba investigando todo lo que podía sobre esa otra familia. Descubrí que la mujer con la que vivía se llamaba Laura y que el niño era su hijo, Daniel, de 5 años. Me costaba creer que Roberto, el hombre que había sido tan atento y cariñoso conmigo, pudiera mantener una relación tan íntima y formar una familia con otra mujer sin que yo supiera nada al respecto. La situación empeoró cuando me di cuenta de que Laura y Daniel no eran solo una aventura. Roberto los había estado apoyando financieramente durante años, pagándoles una casa, la escuela de Daniel y cubriendo todos sus gastos. Al mismo tiempo, nuestra vida se veía afectada por sus dificultades económicas, de las cuales ahora comprendía la verdadera causa. Una noche, mientras Roberto dormía, no pude aguantar más. Tomé su teléfono y comencé a revisar sus mensajes. Ahí estaba todo: conversaciones cariñosas con Laura, fotos familiares y mensajes que confirmaban lo que ya temía. Él no solo llevaba una doble vida,
sino que había construido una vida completamente nueva con ellos, mientras yo vivía en la ignorancia. Al día siguiente, me armé de valor para confrontarlo. Esperé a que llegara del trabajo, y cuando se sentó a cenar como si nada, puse su teléfono frente a él con los mensajes abiertos. La expresión de su rostro lo dijo todo. No había más mentiras que pudieran salvarlo. Me miró, y por un momento, pareció querer inventar una nueva historia, pero luego bajó la mirada, derrotado. «Explícame esto, Roberto», le dije, mi voz temblando de rabia. «¿Quién es Laura? ¿Quién es Daniel? ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Lo que siguió fue una conversación llena de lágrimas, confesiones y justificaciones vacías. Roberto intentó explicarme que nunca había planeado que las cosas llegaran tan lejos, que al principio fue un error, pero que con el tiempo se había sentido atrapado entre dos vidas. Sus palabras no hicieron más que aumentar mi dolor. No había excusa que pudiera reparar el daño que había causado. Después de la confesión de Roberto, mi mundo se derrumbó. Todas las explicaciones que intentó darme no cambiaban el hecho de que había llevado una doble vida, engañándome durante años. El dolor era insoportable, pero también sentía una ira que no podía ignorar. No podía quedarme en esa situación, permitiendo que él continuara jugando con mis emociones. En los días siguientes, me di cuenta de que la vida que habíamos construido juntos era una mentira, y la casa que compartíamos ya no se sentía como un hogar. Cada rincón me recordaba las mentiras de Roberto, las promesas vacías, y las noches que pasé sola mientras él estaba con su otra familia. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil, una que me permitiría recuperar mi dignidad y comenzar a sanar. Decidí que lo mejor para mí era poner fin a nuestro matrimonio. La traición había sido demasiado grande como para perdonar o siquiera intentar salvar lo que quedaba. Hablé con un abogado y, en cuestión de semanas, inicié los trámites de divorcio. Durante ese tiempo, Roberto intentó hablar conmigo, buscar una forma de reconciliación, pero yo ya no quería escuchar más mentiras. Me mantuve firme en mi decisión, sabiendo que era lo correcto. El proceso de divorcio fue doloroso, pero al mismo tiempo liberador. Aunque fue difícil dejar atrás la vida que había conocido, sentía que finalmente estaba tomando el control de mi futuro. Sabía que tendría que reconstruir mi vida desde cero, pero al menos lo haría con la certeza de que ya no estaba atrapada en una red de mentiras. Con el tiempo, la rabia y el dolor comenzaron a disminuir. Me enfoqué en mí misma, en sanar las heridas que Roberto había dejado. Me rodeé de amigos y familiares que me apoyaron en todo momento, y poco a poco, empecé a redescubrir quién era yo fuera de esa relación tóxica. Aprendí a valorarme de nuevo, a entender que merezco amor y respeto, y que nadie tiene derecho a arrebatarme eso. Fue entonces cuando empecé a sentirme extraña, con náuseas matutinas y un cansancio que no podía explicar. Pensé que el estrés del divorcio estaba afectando mi salud, pero los síntomas persistían. Decidí hacerme un chequeo médico, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Estaba embarazada, y no cabía duda de quién era el padre. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Mi mente se llenó de preguntas, de dudas, de miedo. ¿Cómo iba a enfrentar esta nueva realidad? Roberto ya no formaba parte de mi vida, y ahora, estaba a punto de convertirme en madre, sola. La idea me aterrorizaba, pero también me dio una nueva razón para seguir adelante, para luchar por mí y por el bebé que llevaba dentro. ¿Qué se supone que debo hacer en este punto? Actualización. Perdón por no actualizar en tanto tiempo, no esperaba que muchos fueran a leer el post, les agradezco a todos por sus comentarios y consejos, les pondré al día con lo que ya ha pasado. Han pasado 2 años desde que descubrí la verdad sobre Roberto y la doble vida que llevaba. Mi hijo, Nicolás, es ahora mi mayor alegría y la razón por la que me levanto cada mañana. Aunque criar a un bebé sola ha sido desafiante, cada sonrisa, cada pequeño logro de Nico me ha dado la fuerza para seguir adelante. Después de enterarme de mi embarazo, decidí pedir la pensión alimenticia que a Nicolás le corresponde por derecho. Sabía que Roberto tenía la obligación legal y moral de ayudar a mantener a su hijo, incluso si él había elegido seguir con su otra familia. Pero lo que no esperaba era la batalla legal que se desataría. Roberto no tardó en reaccionar cuando recibió la notificación de la demanda por pensión. En lugar de aceptar su responsabilidad, comenzó a quejarse de que no podía permitirse mantener a 2 hijos. Argumentó que ya tenía muchos gastos con su otro hijo, Daniel, y que su situación financiera no le permitía asumir una nueva obligación. Sus abogados presentaron documentación detallada, intentando demostrar que sus ingresos eran insuficientes para cubrir la manutención de ambos niños. Yo estaba furiosa. Roberto intentaba evadir su responsabilidad, tratando de hacer parecer que la existencia de su otro hijo justificaba que Nico recibiera menos.
Sabía que esto no era justo, ni para Nicolás ni para mí, y estaba decidida a luchar por lo que mi hijo merecía. Contraté a un buen abogado y nos preparamos para enfrentar a Roberto en la corte. Los meses que siguieron fueron desgastantes. La batalla legal nos llevó a múltiples audiencias, donde los abogados de ambos lados presentaron pruebas, argumentos y contraargumentos. En cada sesión, Roberto trataba de justificar su falta de apoyo económico, mientras yo defendía con uñas y dientes los derechos de mi hijo. Era doloroso ver cómo alguien que una vez me había prometido el mundo ahora luchaba tan ferozmente para darle lo menos posible a nuestro hijo. Finalmente, el juez dictó una resolución que favorecía a Nicolás, estableciendo una pensión alimenticia que, aunque no era todo lo que esperaba, al menos cubría las necesidades básicas de mi hijo. Sin embargo, sabía que no podía depender únicamente de esa ayuda. La lucha legal me dejó claro que Roberto no iba a ser el padre que Nico necesitaba, ni en lo emocional ni en lo financiero. Con esta realidad en mente, decidí tomar las riendas de nuestra vida. Sabía que si quería que Nicolás tuviera un futuro brillante, iba a tener que trabajar duro para proporcionárselo. Conseguí un mejor empleo y comencé a estudiar de noche para obtener nuevas habilidades que me permitieran ascender en mi carrera. Cada vez que me sentía agotada, miraba a Nico y encontraba la motivación para seguir adelante. Quería que supiera que, aunque su padre lo había abandonado, yo siempre estaría ahí para él, dándole todo lo que necesitara. Hoy, aunque la vida no es fácil, me siento más fuerte que nunca. Nicolás está creciendo sano y feliz, rodeado de amor, y aunque la lucha por darle lo mejor continúa, sé que estamos en el camino correcto. A veces, cuando veo a Roberto en las visitas supervisadas, me doy cuenta de cuánto ha perdido él, no solo financieramente, sino emocionalmente. Al final del día, soy yo quien tiene el privilegio de ver a Nico crecer, de escuchar sus primeras palabras, de ser testigo Hemos de llegado cada al una final de sus de este sonrisas. relato. Si Y les ha eso vale más gustado, que cualquier no cantidad olviden de dejar dinero. su like. Si conocen a alguien que tenga una historia similar, compártanle el vídeo. Y síganme para más historias.